21 de abril de 2025, el mundo se detuvo. Las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a sonar con un tono grave, anunciando una noticia que marcaría un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica. A los 88 años, el Papa Francisco, el pastor de los pobres, el Papa de la ternura y la justicia social, falleció en su residencia de la Casa Santa Marta. Su partida, causada por un derrame cerebral y un colapso cardiovascular irreversible, selló el final de un papado profundamente humano y reformador. Su última aparición pública fue apenas 15 horas antes, durante la bendición Urbi et Orbi del Domingo de Resurrección. Aún con voz débil, regaló al mundo sus últimas palabras públicas. Nadie imaginaba que sería su adiós definitivo. Maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio. Raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. El Papa Francisco acaba de morir esta mañana. La morte di Papa Francesco. Roma se vistió de negro. Las banderas ondeaban a media asta en todo el Vaticano, mientras una multitud silenciosa comenzaba a llegar desde todos los rincones del mundo. En las primeras horas del martes 22 de abril, el cuerpo del Papa Francisco fue trasladado desde la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Lo hizo escoltado por un cortejo solemne, bajo un cielo plomizo que parecía compartir el duelo. Siguiendo sus deseos, fue velado en un ataúd de ciprés, sin lujos ni ornamentos, humilde como vivió. Sobre el féretro, el evangelio que tantas veces proclamó y el escudo papal bordado en tela sencilla. Durante 3 días, más de 250,000 personas pasaron frente a sus restos para darle el último adiós. Ancianos, jóvenes, peregrinos, religiosos, personas sin techo, incluso líderes de otras religiones. Todos querían despedirse de ese Papa que hizo de la misericordia su bandera. El 26 de abril se celebró el funeral solemne en la Plaza de San Pedro. Lo presidió el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Estuvieron presentes más de 100 delegaciones internacionales, incluyendo jefes de Estado, representantes de otras confesiones religiosas, organizaciones sociales y movimientos populares. El mundo entero pareció detenerse nuevamente. Siguiendo su voluntad, Francisco no fue enterrado en las grutas vaticanas, como sus predecesores más recientes, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. Un gesto final de devoción mariana, fiel a su historia personal. Esa misma basílica había sido el primer lugar al que acudió como papa en marzo de 2013, para encomendar su pontificado a la Virgen Salus Populi Romani. Con su entierro comenzaron los novendiales, 9 días de luto litúrgico, donde la Iglesia reflexionó sobre su legado y se preparó espiritualmente para el inicio de un nuevo tiempo. Con la muerte de Francisco, comenzó un tiempo de transición conocido como la sede vacante. El trono de Pedro quedó vacío. El anillo del pescador fue destruido, el escudo papal cubierto por un velo y los retratos del pontífice
retirados de todas las oficinas vaticanas. La Iglesia entró en un estado de espera, reflexión y discernimiento. El camarlengo, cardenal Kevin Farrell, asumió temporalmente la administración del Vaticano. Se suspendieron las actividades ordinarias de gobierno y se convocó oficialmente al Colegio Cardenalicio. 133 cardenales menores de 80 años fueron llamados a Roma para preparar el cónclave. La mayoría llegó entre el 23 y el 26 de abril, algunos en vuelos privados, otros en líneas comerciales, mezclándose con los fieles que aún lloraban al Papa fallecido. Durante las congregaciones generales, reuniones previas al cónclave, los cardenales debatieron durante horas. No se trató solo de homenajear al Papa Francisco, sino de reflexionar sobre los desafíos más urgentes que enfrentaba la Iglesia: la crisis ambiental, el rol de la mujer, los abusos, el crecimiento del secularismo y el diálogo con otras culturas y religiones. También se habló de las periferias, del sur global, de los movimientos populares y, sobre todo, de la necesidad de un liderazgo con visión pastoral, experiencia misionera y capacidad de tender puentes. En la Capilla Sixtina se realizaron pruebas de seguridad, se preparó el sistema de votación, se instalaron inhibidores de señal. Nadie podía ingresar con celulares, cámaras ni dispositivos electrónicos. Como dicta la tradición, el mundo quedaría afuera hasta que saliera humo. El 7 de mayo, a las 16:45 horas, las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron. Los 133 cardenales electores habían ingresado bajo el solemne juramento de secreto. Extra omnes, extra omnes, gritó el maestro de ceremonias. Todos los no autorizados se retiraron. Silencio. Comenzaba el cónclave. Las paredes milenarias de la Sixtina volvieron a ser testigos de uno de los momentos más enigmáticos de la Iglesia. Bajo los frescos de Miguel Ángel, los cardenales debatieron, oraron y votaron. No había cámaras ni micrófonos, solo la conciencia de cada uno frente a Dios. Las primeras dos votaciones, realizadas esa misma tarde, no alcanzaron la mayoría requerida. Tampoco las de la mañana siguiente. Afuera, el mundo esperaba. Miles de fieles se agolpaban en la plaza de San Pedro bajo paraguas, cámaras y rezos. Se debatían nombres: africanos, asiáticos, europeos, latinoamericanos. ¿El sucesor de Francisco sería continuista o disruptivo? ¿Un diplomático? ¿Un reformista? ¿Un pastor de periferia? El 8 de mayo, a las 18:08, finalmente la señal. Una pequeña columna de humo blanco comenzó a elevarse sobre la chimenea de la Sixtina. Al principio dudosa, luego firme, fumata blanca. El júbilo estalló en la plaza, campanas al vuelo, gritos, lágrimas, banderas. El mundo contenía la respiración. Minutos más tarde, el cardenal protodiácono apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro. Pronunció las palabras que millones ansiaban oír. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem 14.
El anuncio resonó desde el balcón como un trueno suave. El cardenal Robert Francis Prevost, estadounidense de nacimiento, latinoamericano de corazón, era el nuevo Papa, León XIV. Un nombre que evocaba fuerza, renovación y visión pastoral. El primer Papa agustino en más de 300 años. Minutos después apareció en el balcón. Vestía la sotana blanca, aún algo rígida, ligeramente incómodo por el peso simbólico de los siglos que caían sobre sus hombros. Levantó la mano, sonrió y habló. Agradeció a la Iglesia de Perú. Recordó con emoción sus años en Chiclayo y Chulucanas y pidió oraciones no solo por él, sino por los pobres, los invisibles y los que han perdido la fe en las instituciones. A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel. Nacido en 1955 en Chicago, de madre ecuatoriana, León XIV había sido misionero durante casi 2 décadas en Perú. Licenciado en matemáticas y ordenado sacerdote a los 30, siempre se destacó por su perfil bajo y su enorme capacidad para escuchar. Fue obispo, luego prefecto en Roma y finalmente cardenal. Su elección fue interpretada como una continuidad del legado de Francisco, pero también como un nuevo capítulo con focos en el sur global, la justicia ecológica y el diálogo intercultural. En Lima, Chiclayo, Nueva York y Quito, las campanas repicaron al mismo tiempo. Las redes estallaron con mensajes de esperanza. En las villas de Buenos Aires se celebró con aplausos. En las comunidades indígenas del norte peruano, con velas, un nuevo pastor había llegado al timón de la barca de Pedro. La elección de León XIV fue recibida con entusiasmo, emoción y esperanza en todos los rincones del planeta. A su rostro amable y sus palabras sencillas generaron una conexión inmediata. Era un papa que hablaba varios idiomas, pero sobre todo hablaba el lenguaje del pueblo. En Perú, su segunda patria, se realizaron misas multitudinarias en Chiclayo, Chulucanas y Lima. Las comunidades xreles rurales celebraron con flores, rezos y cantos en quechua. Nuestro obispo ahora es papa, decían con orgullo. En Estados Unidos, desde su Chicago natal hasta comunidades latinas en California y Texas, miles de personas se reunieron en parroquias para orar por él. En Ecuador, país natal de su madre, se declaró día de júbilo y se colocaron retratos suyos en las catedrales principales. Presidentes y líderes religiosos de todo el mundo enviaron mensajes de felicitación. En las redes sociales, millones replicaron su mensaje inaugural. Jóvenes católicos, ambientalistas y creyentes de otras religiones compartieron fragmentos de su discurso, desde favelas hasta catedrales, desde sinagogas hasta mezquitas, desde campos agrícolas hasta universidades. El nombre de León XIV empezó a instalarse como símbolo de una nueva etapa que no niega el dolor ni el conflicto, pero apuesta por el diálogo, la justicia y la compasión. Con la muerte de Francisco y la elección de León XIV, se cerró un capítulo y se abrió otro. El mundo despidió a un pontífice que transformó la manera de ser papa.
que habló con gestos más que con decretos, que bajó al barro y abrazó al último. Y al mismo tiempo, el mundo recibió a un nuevo pastor, con mirada firme, corazón latinoamericano y voz serena, que viene a continuar el camino de abrir nuevos senderos.